sobre algunos aspectos que me soy internista y geriatra. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del uso del cannabis medicinal en las personas mayores. Primero que nada, es muy importante mencionar que yo no tengo ninguna clase de conflicto de interés para realizar esta intervención y que he recibido una retribución económica por realizar esta plática a través de ICANN. Siempre que nosotros vamos a prescribir cualquier tipo de fármaco, no solo un derivado del cannabis, sino en realidad cualquier tipo de fármaco a nuestros adultos mayores, debemos tener una serie de consideraciones especiales. La primera de ellas, y que me parece la más importante, son todos los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se asocian con el proceso de envejecimiento. Ustedes ya revisaron previamente todos los aspectos farmacológicos generales del uso de los diferentes derivados del cannabis. Aquí solamente voy a puntualizar sobre algunos aspectos que me parecen importantes. Primero, si consideramos la absorción, esta dependerá mucho de la vía de administración del fármaco. Si nosotros escogemos la vía enteral para administrar algún derivado del cannabis, es bastante probable que la absorción no se vea comprometida, ya que estas sustancias son altamente liposolubles, por lo cual pues tendríamos una muy buena absorción. Si estamos considerando la vía inhalada, en este caso, pues una de las principales limitantes pudiera ser la capacidad inspiratoria de nuestro paciente. Esto no solamente aplica para cannabis, sino en general para cualquier medicamento inhalado. Cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene debilidad en sus músculos respiratorios o que cursa con algún tipo de neumopatía, ya sea obstructiva o restrictiva, es bastante probable que presente dificultad para inhalar cualquier tipo de sustancia que nosotros pudiéramos prescribirle. Además, bueno, de pronto esto será importante considerar si nuestros pacientes llegan a presentar algún síntoma irritativo sobre la vía respiratoria, esto también pudiera llegar a limitar nuestra prescripción, ¿no? Pero en general más bien tiene que ver con la condición de las vías respiratorias de nuestros pacientes adultos mayores y la presencia o no de comorbilidades. Otra situación pudiera ser el caso de la administración tópica. Aquí, bueno, considerando que efectivamente los derivados del cannabis son altamente liposolubles, es bastante probable que la absorción sea buena. Sin embargo, debemos tener especial precaución en personas que tienen comprometida la circulación, no solo a nivel de la piel, sino a nivel de todo el organismo, ¿no? Y esto es por alteraciones en la microvasculatura. Esto puede llegar a suceder en personas que tienen pues diabetes o hipertensión de larga evolución. Y en este caso, pues sería recomendable estar muy pendientes de la respuesta clínica de nuestros pacientes. Pudiera llegar a tardarse un poquito más en empezar a presentarse la respuesta clínica. Y bueno, aquí tendríamos que ajustar sobre todo en la dosis y pues considerar también otra vía de administración. El siguiente aspecto farmacológico que debemos recordar que en el caso de los adultos mayores hay un cambio en la composición corporal y esto quiere decir que frecuentemente el porcentaje de tejido adiposo en estos pacientes aumenta. Dada la alta liposolubilidad de los derivados del cannabis, es bastante probable que estos se puedan depositar en el tejido adiposo y esto incrementaría su vida media. Si nosotros estamos en búsqueda de controlar algún síntoma crónico a largo plazo, en realidad este aumento de la vida media no nos preocupa tanto. Más bien debemos tener especial precaución en aquellos pacientes que llegan a presentar efectos secundarios o en quienes queremos desprescribir el fármaco, ¿no? O a quienes les vamos a agregar algún otro fármaco que pudiera interactuar y prolongar la vida media del derivado del cannabis. Otro aspecto importante a considerar aquí, por supuesto, es la situación del metabolismo a nivel hepático. Si estamos ante el contexto de un paciente que tiene insuficiencia hepática, bueno, pues aquí deberemos de tener principales precauciones, sobre todo si tenemos una situación de polifarmacia o si consideramos que algún otro fármaco que está tomando nuestro paciente pudiera llegar a aumentar o disminuir la actividad farmacológica del derivado del cannabis que nosotros estamos prescribiendo. En general se ha observado que en todos los pacientes adultos mayores hay una disminución de la masa hepática, sin que esto se traduzca directamente en una disminución en el metabolismo de los fármacos.
embargo, cuando coexisten otro tipo de sustancias, pues sí es importante considerar este aspecto. El siguiente punto que me parece igual de importante es que nosotros tengamos claro siempre cuál va a ser el objetivo de nuestro tratamiento. Si nos encontramos ante el contexto de un paciente que necesita el manejo de algún síntoma que está deteriorando demasiado su calidad de vida, sobre todo si se encuentra en la etapa terminal de cualquier enfermedad. Estamos hablando de síntomas como dolor, disnea, ansiedad, insomnio. En este caso, lo más importante va a ser disminuir o controlar ese síntoma. Estamos muy conscientes que con el uso de algún derivado del cannabis pudiéramos llegar a provocarle algún efecto secundario. Esos efectos secundarios frecuentemente son gastrointestinales, como por ejemplo sequedad de boca, estreñimiento, pudiéramos también llegar a producirle somnolencia, pero en este caso, como nos encontramos pues ya en el manejo y en el acompañamiento al final de la vida, pues podemos implementar una serie de estrategias que nos permitan manejar esos efectos secundarios, siempre teniendo en mente que lo que más nos importa es controlar ese primer síntoma por el cual el paciente nos pidió o iniciar la terapia con cannabis o por el cual nosotros consideramos iniciarla. ¿Okay? Ahora bien, nos podemos encontrar en otro contexto. Nos podemos encontrar en el caso de un paciente que tiene un síntoma crónico, pero que es completamente funcional, que no se encuentra en una etapa terminal de la vida y que pues solamente quiere controlar este síntoma, ¿no? Pensemos en el dolor crónico, por ejemplo, y un paciente que ya ha probado múltiples tratamientos, pero que ha presentado ya sea efectos adversos o no ha tenido buena tolerancia a los medicamentos y está considerando el cannabis como su alternativa terapéutica, ¿no? En este caso, además de controlar ese síntoma por el cual el paciente acudió con nosotros a consulta, es muy importante que mantengamos su funcionalidad. Entonces, en este caso sí voy a poner muchísima atención a todos los efectos secundarios, porque los efectos secundarios sí pudieran llegar a afectar la funcionalidad de mi paciente a largo plazo. Por ejemplo, la somnolencia. Cuando nosotros damos un fármaco que causa somnolencia a los adultos mayores, no solamente algún derivado del cannabis, sino cualquier fármaco que le cause somnolencia, lo que estamos haciendo es privarlo de cierta manera de todos los estímulos que recibe de su medio ambiente, ¿no? Estímulos visuales, auditivos, táctiles, en fin, ¿no? Y en consecuencia, si nosotros extendemos esta privación sensorial a largo plazo, lo que sucede es que el paciente puede llegar a desarrollar deterioro cognitivo, no por un efecto directo sobre la estructura cerebral, sino porque justamente le privamos de los estímulos que mantenían a su cerebro activo. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos mantener a un paciente funcional, idealmente debemos de evitar que esté somnoliento durante el día para que pueda recibir todos esos estímulos. ¿Okay? Entonces, si de pronto detectamos que al paciente al que le iniciamos cannabis está presentando somnolencia durante el día, bien podemos ajustar la dosis o los horarios, pasarlo a la noche para que, bueno, pues este efecto de la somnolencia no afecte directamente su calidad de vida ni su funcionalidad. De la mano de estos efectos secundarios que pudiéramos llegar a tener a largo plazo, pues está considerar este aspecto de la sobrevida, ¿no? En realidad es que, como les decía, el, el probable deterioro por deprivación sensorial se llega a presentar a muy largo plazo, ¿no? Al igual que si de pronto estuviéramos temerosos en la dependencia física que pudiera llegar a desarrollarse por el uso del cannabis, pues esto también se presenta cuando se ha utilizado a muy largo plazo y pues en dosis muy altas. Generalmente nuestros pacientes adultos mayores no necesitamos utilizar dosis tan altas, tienen muy buena respuesta a dosis bajas. Entonces, aquí, si la sobrevida de mi paciente es limitada, todos estos efectos secundarios pasan a pues a segundo y hasta tercer plano. Ya no nos importan tanto porque aquí lo único que queremos nosotros o nuestro objetivo principal va a ser mejorar la calidad de vida de mi paciente. Entonces, siempre el aspecto de la sobrevida va a ser muy importante. Otro aspecto a considerar, pues, son las enfermedades crónicas que puede llegar a padecer mi paciente, sobre todo las enfermedades
que tienen algún grado de repercusión cardiovascular. Y esto es porque, como ustedes ya vieron, uno de los efectos adversos que pueden llegar a presentarse tras el uso del cannabis, pues es hipertensión y taquicardia, ¿no? Si yo me encuentro con un paciente que tiene antecedente de insuficiencia cardíaca, que ha tenido algún tipo de arritmia, que ha tenido arritmias supraventriculares, pues es probable que si yo le prescribo cannabis, pudiera llegar a descompensar la situación de su enfermedad crónica. Entonces, en estos pacientes no se encuentra tan recomendado utilizar este tipo de fármacos y esta es una limitante muy grande. Otro aspecto a considerar es la situación de las enfermedades crónicas, ¿no? Sobre todo en el caso de las enfermedades que pudieran llegar a tener algún componente cardiovascular. Esto es porque, como ustedes ya vieron, el uso del cannabis puede causar taquicardia o hipertensión. Entonces, si no tengo una situación controlada y creo que puedo llegar a causarle una emergencia o urgencia hipertensiva a mi paciente, pues preferiblemente no utilizarlos. De igual manera, si nos encontramos con un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica y que creo que puedo llegar a descompensarlo ante un evento de taquicardia supraventricular, pues es mejor restringir su uso para este tipo de pacientes. ¿Okay? Otra situación a considerar es los efectos adversos que pudieran llegar a sumarse al uso de otros fármacos, como por ejemplo, ya hablábamos hace ratito de la somnolencia o de los fármacos que pueden llegar a causar mareo, ¿no? Es otro efecto que puede llegar a observarse con el uso de algunos derivados del cannabis. Si sumamos los efectos adversos, es más probable que nuestro paciente pueda llegar a presentar una caída, por ejemplo, y en este caso, pues deteriorar severamente su calidad de vida, con y sin fractura, ¿no? La realidad es que muchos pacientes, incluso cuando llegan a caerse, disminuyen su movilidad, aunque no hayan presentado una fractura, y esto frecuentemente es por dolor y también por el síndrome postcaída, ¿no? Que justamente es el temor de volver a caerse y por esto disminuyen su movilidad. Y bueno, pues siempre tener una consideración especial para los pacientes que tienen síndrome de fragilidad, que como ustedes saben, pues es un síndrome que se caracteriza por la vulnerabilidad a presentar efectos adversos ante cualquier cambio directamente sobre su estado de salud, ¿no? De manera aguda. Esto puede darse en el contexto de una hospitalización, de alguna enfermedad aguda, por ejemplo, una infección de vías urinarias, neumonía, en fin, pero también pueden llegar a presentarse muchos efectos adversos asociados a cambios en fármacos, entonces aquí hay que poner principal atención, ¿no? Sobre todo, es muy importante que cuando estoy considerando iniciar una intervención con un paciente geriátrico, pues siempre ponga sobre la balanza todos estos aspectos y evalúe la relación riesgo-beneficio. Por supuesto que si el beneficio supera por mucho al riesgo que puedo correr con mi paciente, en este caso está completamente indicado iniciar una terapia con algún derivado de cannabis. La lista de usos potenciales en geriatría de los derivados del cannabis es infinita, ¿no? La mayoría de los estudios clínicos están dirigidos a tratar los síntomas o las siguientes enfermedades: dolor crónico, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, alteraciones del sueño, anorexia y depresión. De dolor crónico y depresión ya han hablado previamente, por lo que en esta plática me enfocaré en hablar de las patologías que se encuentran resaltadas. Vamos a empezar con la enfermedad de Parkinson. Para la enfermedad de Parkinson también existen múltiples líneas de investigación, ¿no? Y todas estas líneas están dirigidas a tratar de controlar a través del uso del cannabis diferentes síntomas de la enfermedad, tanto los síntomas motores como los no motores. Y entonces nos encontramos estudios como este, que fue publicado en Clinical Neuropharmacology en el año 2014, en donde utilizaron cannabis, como tal marihuana medicinal, para el tratamiento de los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson. Este fue un estudio observacional en el que se incluyó a 22 pacientes que habían tenido una respuesta muy escasa al tratamiento convencional de Parkinson. ¿Okay? Estos pacientes tenían una edad aproximada entre 42 y 80 años. La mayoría de ellos sí se encontraba en edad geriátrica, o sea, eran mayores de 65 años,
Y pues lo que se hizo con estos pacientes fue pedirles que un día no se tomaran el tratamiento que se tomaban normalmente para el Parkinson y que acudieran a la clínica en la que llevaban seguimiento, ¿no? Se procedió a evaluar los síntomas que tenían en un episodio de OFF. Esta evaluación se realizó a través de la escala UPDRS. Posteriormente, se les pidió que fumaran una cantidad determinada de marihuana y luego se les realizó una evaluación de seguimiento para ahora en un episodio de ON para ver si había mejoría, ¿no?, en el UPDRS. ¿Qué fue lo que se observó? Bueno, pues que el puntaje inicial de estos pacientes estaba aproximadamente en 33.1, esto es para los síntomas motores, más o menos 13.8, y después de aplicar la intervención terapéutica, que en este caso fue el uso del cannabis, se observó una mejoría del puntaje a 23.2 más o menos 10.5. Se observó una diferencia estadísticamente significativa en el control de los síntomas motores de estos pacientes, específicamente en temblor, rigidez y bradicinesia, no así en la postura, pero bueno, aún así es bastante considerable esta mejoría que tuvieron los pacientes, por lo que es una opción terapéutica a considerar en caso de que consideremos que nuestros pacientes no están teniendo una buena respuesta al tratamiento farmacológico del Parkinson. Otra situación clínica frecuente que se presenta en los pacientes que padecen enfermedad de Parkinson son las alteraciones del sueño, sobre todo las alteraciones del comportamiento durante el sueño REM, ¿no? Los pacientes que tienen este tipo de problemas suelen presentar, suelen hablar, patalear, lanzar golpes durante el sueño REM, ¿no? Recordar que esta fase del sueño se caracteriza principalmente por una relajación muscular, por lo que no deberían de moverse para nada durante esta fase del sueño, y pues esto no sucede en los pacientes que presentan este tipo de alteraciones. Entonces, como pueden ver, este estudio se trata de una serie de casos, solamente se incluyó a 4 casos, a los cuales se les había diagnosticado ya un trastorno del sueño REM asociado pues a la enfermedad de Parkinson, ¿no? De estos 4 casos, se vio que 3 de los pacientes presentaban estos síntomas durante 2 a 4 días a la semana. El cuarto paciente presentaba estos síntomas todos los días de la semana, ¿no? Durante todas las noches, más bien, mientras intentaba dormir en su fase de sueño REM, presentaba estos movimientos y, bueno, hablaba mientras se encontraba dormido, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, pues, administrarles cannabidiol a estos pacientes y ver si presentaban algún grado de mejoría. Lo que se observó es que los pacientes que presentaban de 2 a 4 eventos, disminuyeron el número de eventos a 0 tras la administración de 75 miligramos de cannabidiol, y el paciente que tenía sintomatología más severa pues necesitó una dosis mayor, llegó hasta 300 miligramos. Y aquí también se observó una mejoría, el paciente dejó de presentar síntomas todos los días y los eventos se limitaron a una vez por semana, lo cual fue una mejoría bastante considerable. Sin embargo, bueno, pues como pueden ver aquí, la principal limitante del estudio pues es el tamaño de la muestra. Así nos encontramos en la mayoría de los estudios clínicos en los que se trata de buscar un beneficio del uso del cannabis. Dado que pues tenemos todavía múltiples limitantes legales en algunos países y en otros más, pues el uso del cannabis no es la primera línea de tratamiento, entonces pues es difícil encontrar estudios que tengan un número alto de pacientes, ¿no? Pero aún así, pues estos estudios que tienen poquitos pacientes, cuando presentan hallazgos tan alentadores, pues nos motivan a seguir realizando investigación clínica en estos campos, ¿no? En este artículo publicado en Neurology, evaluaron la efectividad de los derivados del cannabis para tratar las discinesias, que bueno, pues son otros síntomas que llegan a presentarse en los pacientes con enfermedad de Parkinson ya en fase un poco más avanzada. Bueno, generalmente se deben a neurodegeneración y también a los efectos secundarios del tratamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, llegan a presentar estos síntomas de discinesias que la verdad es que son bastante molestos y sí afectan mucho su calidad de vida. Lo que se vio en este artículo y en este estudio fue que pues los pacientes que presentaban discinesias tras el uso de cannabis no se observó demasiada mejoría,
Entonces concluyeron que en general pues no la recomendaban para el uso de este síntoma. Y bueno, pues este artículo ya es desde el 2004, pero desde entonces se han realizado varios estudios y la verdad es que los hallazgos no han sido muy concluyentes. Por el momento, la Movement Disorder Society, la MDS, que es la sociedad que a nivel internacional se encarga de darle seguimiento pues a todas las clínicas que se dedican a estudiar pacientes con trastorno del movimiento. Hasta el momento se ha pronunciado no a favor del uso del cannabis para el tratamiento de las discinesias, ¿no? Justamente por la falta de evidencia clínica a nivel de los estudios, no porque se observen efectos secundarios, sino más bien porque hasta el momento no ha habido un hallazgo contundente que diga que nos puede funcionar para el tratamiento de este síntoma. ¿Qué pasa en el caso de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues también las líneas de investigación son bastante amplias. En general, pues tenemos algunos estudios que están realizados a nivel preclínico y otros más que nos permiten ver si tenemos o no aplicación también a nivel clínico, ¿no? En este primer artículo que les presento, publicado en 2014, pues nos hablan acerca de la fisiopatología y de el componente endocannabinoide en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Lo que se ha visto es que en general la función endocannabinoide tiene la capacidad de modular los procesos patológicos que se producen al inicio de esta enfermedad, es decir, cuando el paciente todavía no ha presentado síntomas, en una etapa preclínica, ¿no? Todos estos cambios fisiopatológicos que se producen, como el plegamiento de proteínas, neuroinflamación, excitotoxicidad, disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo, pues se ha visto que pueden ser mediados y modulados a través del sistema endocannabinoide. ¿Cómo es esto? Bueno, pues la mayoría de estos fenómenos inflamatorios se producen a través de la activación de las células de la microglia. Se ha visto que en la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, la cantidad de receptores CB2 aumentan en estas células y la activación directa sobre este tipo de receptores hacen que la microglia no se active y en consecuencia disminuye la neuroinflamación. Se ha visto que también estimular a los receptores CB2 de la microglia estimula también la eliminación del beta amiloide por los macrófagos. Entonces, bueno, pues esto es muy importante porque pues estaríamos atacando directamente uno de los componentes fisiopatológicos causantes de la enfermedad, ¿no? En este mismo artículo también se analizan cuáles pudieran ser los principales objetivos terapéuticos tras el uso del cannabis en las diferentes rutas fisiopatológicas que causan la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de la disminución en la excitotoxicidad y esto a través de la disminución en la activación de la microglia. Hay una disminución también en el influjo de calcio a nivel de las neuronas. Esto da como consecuencia pues menor apoptosis y muerte neuronal. Se ha visto también que el uso de los cannabinoides disminuye la producción de las especies reactivas de oxígeno, mejora el consumo de oxígeno a nivel cerebral y además de esto, pues nos permite modular la homeostasis del calcio, ¿no? Tan importante para no producir degeneración neuronal por excitotoxicidad. Como ya les decía, también pues hay una relación estrecha entre la eliminación del beta amiloide con la activación de los receptores CB2 y a nivel vascular, por supuesto, a través de la mediación por óxido nítrico, se puede llegar a producir vasodilatación y esto se traduciría en una mejoría en el flujo cerebral. Y esto, bueno, pues daría como consecuencia, obviamente, una disminución de la muerte neuronal por isquemia, ¿no? Y bueno, pues a nivel de la situación del metabolismo de las proteínas tau, pues se ha visto que la activación también de los receptores CB1 disminuye la hiperfosforilación de esta proteína. Y por supuesto, esto nos ayudaría a evitar otra causa o otro mecanismo fisiopatológico que se suma a este complejo proceso de enfermedad de Alzheimer, ¿no?
En este otro artículo, que es un artículo pues experimental, se trató de comprobar los efectos neuroprotectores del uso de CBD en células que iban a ser expuestas a una mezcla con un alto contenido de beta-amiloide, ¿no? Lo que se quería hacer aquí era inducir toxicidad celular a través del beta-amiloide. Aquí lo que se observó es que las células que fueron sometidas primero a una mezcla con cannabidiol antes de ser expuestas al beta-amiloide sobrevivieron, tuvieron un aumento en su supervivencia y este aumento fue estadísticamente significativo y de igual manera se observó en estas células una disminución en la producción de las especies reactivas de oxígeno, en la peroxidación lipídica, los niveles de caspasa 3, que bueno, pues esto se traduce obviamente en una menor muerte neuronal por apoptosis. Hubo menor fragmentación del ADN y hubo una disminución del calcio intracelular, que se traduce también en menor excitotoxicidad. Entonces, pues aquí logra comprobarse a nivel experimental también lo importante que es la activación de los receptores CB2 para disminuir la neuroinflamación y en consecuencia pues todo el proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer. Pero la verdad es que hasta el momento no tenemos demasiadas herramientas que nos permitan detectar a los pacientes que van a desarrollar enfermedad de Alzheimer en una etapa preclínica. Generalmente cuando nosotros los vemos en la consulta ya tienen pues una afectación a la memoria y pues ya tienen incluso algunos síntomas conductuales, ¿no? Entonces es muy difícil que los encontremos en etapa preclínica, a menos que estemos dando seguimiento a pacientes que tengan un componente genético claramente establecido, pero si no es el caso, pues la verdad es que nuestras opciones para detectarlos antes de que desarrollen la enfermedad son muy pocas. En consecuencia, pues nos toca ver en la consulta a pacientes que ya tienen síntomas, que ya tienen manifestaciones clínicas muy claras de la enfermedad. Y aquí vale la pena preguntarnos si también el uso de cannabinoides nos puede servir para controlar estos síntomas. En este estudio que se realizó también en 2014 en una institución geriátrica, lo que se hizo fue dar dronabinol a pacientes con demencia para el tratamiento de episodios de agitación y agresividad por los cuales tuvieron que ser hospitalizados porque pues se encontraban en riesgo y se les dio seguimiento, ¿no? Se evaluaron a través de diferentes escalas, una de ellas fue la escala de agitación de Pittsburgh y la otra fue una impresión clínica global. ¿No? Aquí se incluyeron a 40 pacientes con diferentes tipos de demencia, 13 pacientes tenían enfermedad de Alzheimer, 7 tenían demencia vascular, 15 tenían demencia mixta, uno tenía demencia frontotemporal y los otros 4 no estaba muy bien establecido qué tipo de demencia tenían. ¿Ok? Entonces aquí pues lo que hicieron fue administrarles dronabinol, además del resto de fármacos que estaban utilizando para tratar los síntomas conductuales. ¿Ok? Y bueno, pues se les hizo el seguimiento a través de las escalas que ya mencioné. Lo que se observó es que con el uso del dronabinol hubo una disminución significativa en el puntaje de la escala de agitación de Pittsburgh, específicamente en estos componentes: el lenguaje aberrante, la agitación motora, agresividad y la inatención. Y bueno, en cuanto a la impresión clínica global, también hubo una mejoría significativa. Y otro hallazgo que encontraron estos investigadores, que también es bastante bueno e interesante, es que hubo un aumento significativo en el porcentaje de alimentos consumidos en cada comida por estos pacientes y también, bueno, pues los hallazgos fueron estadísticamente significativos, ¿no? Una de las limitantes del estudio, pues fue que utilizaron el dronabinol combinado con otros fármacos que frecuentemente se utilizan para este tipo de episodios, como antipsicóticos, pero pues definitivamente que la mejoría fue bastante clara, ¿no? Los pacientes pudieron llegar a presentar algunos efectos secundarios, los cuales ninguno fue de gravedad, un poco de sedación, náuseas y mareo, pero pues ninguno de estos efectos secundarios como tal se pudieron atribuir directamente al dronabinol, dado que se estaban utilizando otros fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central y que pueden llegar a causar este mismo tipo de síntomas, ¿no? Entonces, pues los resultados de este estudio fueron bastante alentadores, por lo cual
podríamos deducir que cuando nos estamos quedando cortos con el tratamiento que generalmente utilizamos para el manejo de los síntomas conductuales en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, pudiéramos llegar a echar mano también del THC para tratarlos. Y bueno, con respecto a la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, la consideración del eje intestino-cerebro es algo que ya se viene estudiando desde hace varios años, ¿no? En general se ha logrado comprobar que las características de la microbiota pueden afectar directamente a los procesos neuroinflamatorios característicos de la enfermedad de Alzheimer. Se ha visto que la microbiota de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer a nivel intestinal es distinta a la de los pacientes que no la padecen, ¿no? Y que cuando nosotros modificamos a través de diferentes intervenciones, como por ejemplo intervenciones dietéticas, la microbiota intestinal, podemos disminuir la activación de la microbia a nivel cerebral y por supuesto con esto pues disminuir el daño neuronal y pues ralentizar todo el proceso de degeneración neuronal. Entonces ya hay múltiples estudios clínicos enfocados en este eje, ¿no? Porque se ha comprobado ampliamente la relación entre el intestino y el cerebro. Pero otra cosa que no se había considerado tanto era también el microbioma que nosotros tenemos al nivel de la piel, ¿no? Se ha evaluado específicamente a los pacientes que padecen de acné, o sea, que tienen la colonización en su piel de bacterias que pueden llegar a causarles acné, y se ha visto que estos pacientes pueden llegar a desarrollar los mismos procesos proinflamatorios que aquellos que modifican la microbiota a nivel intestinal, ¿no? Entonces, pues esto ha dado como consecuencia que ahora empecemos a hablar del eje piel, intestino, cerebro, ¿no? En general, como nos vamos dando cuenta, pues todo está conectado, ¿no? Es muy difícil, sobre todo desde el aspecto geriátrico, pero en general yo diría que en toda la medicina, ver una enfermedad como resultado de un proceso aislado. Ya sabemos que todas las enfermedades son multicomponente, la mayoría también son multicausales. Entonces, bueno, pues irnos dando cuenta de este tipo de relaciones que intervienen en los procesos patológicos de la enfermedad, también nos permiten entender de mejor manera por qué es que nos quedamos cortos para el tratamiento curativo de muchas de ellas, ¿no? Porque en realidad no estamos viendo todavía el panorama completo. Una muy buena noticia es que justamente el sistema endocannabinoide pues se distribuye a través de todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces tenemos receptores de este sistema pues a nivel de la piel, a nivel del intestino, en general, a nivel del cerebro, en todas partes, ¿no? Entonces, actuar directamente sobre el sistema endocannabinoide nos permitiría modular estos ejes que pudieran llegar a parecer tan complejos, ¿no? Aquí se ha visto que la flora tanto intestinal como el microbioma que nos encontramos a nivel de la piel puede ser modificado también por la administración de endocannabinoides, lo cual lo hace pues un probable objetivo terapéutico para este mecanismo fisiopatogénico de la enfermedad, ¿no? En este otro estudio realizado en 2013, lo que trataron de comprobar fue la mejoría que produce el uso de cannabinoides en la neurotransmisión mediada por dopamina en ratones genéticamente modificados para padecer algún tipo de taupatía, ¿no? Y bueno, aquí lo que se observó fue que a los ratones a los que se le administraban cannabinoides, pues tuvieron una mejoría significativa en cuanto a la activación de la microbia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que hicieron aquí fue observar los cambios que se producían a nivel de la microbia en dos diferentes regiones cerebrales, en el hipocampo y en la corteza. Y entonces lo que nosotros queremos es que la microbia generalmente no esté activada, ya que cuando se activa, pues da lugar a todos estos procesos inflamatorios que desencadenan la enfermedad de Alzheimer, ¿no? O bueno, este es uno de los principales factores fisiopatogénicos.
Entonces, cuando se les administraron cannabinoides, lo que se vio es que disminuían significativamente la cantidad de células de microglia activadas. Esto podría estar en relación a disminución en el proceso fisiopatogénico de la enfermedad también. ¿Qué sabemos con respecto al insomnio? Bueno, en general se han hecho muchos estudios para tratar de comprobar si podemos mejorar este síntoma con el uso de diferentes cannabinoides. Y bueno, hasta el momento, en las diferentes guías para el insomnio, en general no se recomienda el uso de cannabinoides como parte del tratamiento inicial para el insomnio. Pero no, esto no es exclusivo de los cannabinoides. En general, esto es para todos los fármacos, ¿no? El tratamiento del insomnio tiene una piedra angular y esa piedra angular son las medidas de higiene del sueño acompañados de la terapia cognitivo-conductual. Cuando el paciente tiene alguna otra enfermedad que le exacerba los síntomas, que le provoca insomnio, como por ejemplo pudiera ser ansiedad o depresión, bueno, en este caso está indicado dar tratamiento para esa enfermedad, pero la piedra angular del tratamiento siempre son las medidas de higiene del sueño y la terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Entonces, bueno, pues en general pudiéramos llegar a utilizar cannabinoides cuando nos damos cuenta que nuestro paciente está padeciendo insomnio, pero como un síntoma asociado a un cuadro de ansiedad, ¿no? En este caso, pues sí podríamos considerar a los cannabinoides, perdón, como parte del tratamiento, pero no como tratamiento de primera línea. Con respecto a la disminución del apetito, la mayoría de los estudios que se han realizado para saber si los cannabinoides pudieran mejorar la situación de la anorexia en los pacientes, pues es en pacientes con cáncer. Y esto debido a que, pues lamentablemente, esto es un síntoma frecuente en estos pacientes, ya sea por el proceso fisiopatogénico de la enfermedad y los factores proinflamatorios que desencadenan anorexia, o bien como efecto secundario del tratamiento que están utilizando, ¿no? En este caso, la quimioterapia. Entonces, por ejemplo, en este estudio lo que hicieron fue administrarles cápsulas de cannabis a los pacientes que tenían cáncer para ver si presentaban una mejoría en cuanto a la disminución del apetito. Se les dio seguimiento a 6 meses y aquí lo que se observó es que tras la administración de las cápsulas de cannabis, hubo una mejoría significativa en cuanto a este síntoma, la pérdida de apetito, y esta mejoría se sostuvo a lo largo de todo el estudio, que fueron 6 meses, ¿no? Al final del estudio también se concluyó que no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el índice de masa corporal de los pacientes que utilizaron cannabis con respecto a los que no utilizaron cannabis. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los pacientes tienen cáncer, ¿no? Esa es la realidad. Tienen muchos factores proinflamatorios que van a repercutir directamente sobre su composición corporal y sobre todo sobre su masa muscular. Definitivamente que tener este efecto en la mejoría del apetito nos puede ayudar mucho como tratamiento adyuvante para estos pacientes, ya que pues lo que se ha visto recientemente es que mejorar las condiciones generales del paciente geriátrico ayuda muchísimo a poder establecer un tratamiento antitumoral más efectivo, ¿no? Y esto es porque toleran mejor los probables efectos secundarios que pudieran llegar a presentarse. Entonces, si yo quiero ayudar a que mi paciente no tenga sarcopenia, a que tolere mejor su tratamiento para el cáncer, pues debo de modificarle la dieta, aportarle un poco más de proteínas y por supuesto aquí va a ser muy importante que mi paciente tenga una mejoría en su apetito para que pueda comer y pues pueda absorber todos estos nutrientes, ¿no? Y de la mano de esto, pues obviamente le recomiendo algún grado de actividad física para evitar la sarcopenia y por supuesto todos los efectos secundarios asociados a esta. Otras patologías en las que se ha hecho pues ya muchísima investigación para buscar pues potenciales efectos terapéuticos benéficos en los pacientes son en la esclerosis múltiple, en donde está claramente comprobado que nos puede ayudar a disminuir pues las situaciones de espasticidad y rigidez
que son tan molestas para estos pacientes. Entonces aquí, por supuesto que ya está comprobadísimo que pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el caso de los síndromes caracterizados por crisis convulsivas de difícil control. También el beneficio terapéutico está más que establecido. En el dolor crónico, que ya lo revisaron ustedes previamente, y pues tenemos algunas otras enfermedades que ya hemos tocado durante esta exposición, pero pues definitivamente en donde a nosotros los geriatras nos gustaría tener un poquito más de información o resultados un poquito más claros es con respecto a enfermedades que también son altamente prevalentes en nuestros adultos mayores, como la osteoporosis y la osteoartrosis, ¿no? En general, nosotros a nivel experimental podemos decir que estamos segurísimos que el uso de los cannabinoides disminuyen diferentes factores proinflamatorios que son los causales de pues todos los procesos fisiopatológicos característicos de estas enfermedades. Okay, sin embargo, pues nos hacen falta muchos estudios clínicos para tener, digamos, como la carta abierta para poder utilizarlos con mayor frecuencia y con más seguridad, ¿no? Necesitamos mucha investigación clínica al respecto. Pero, pues en el caso de la osteoporosis, por ejemplo, sería muy bueno poder contar con esta herramienta, porque bueno, ya sabemos también que el uso de endocannabinoides afecta tanto la actividad osteoblástica como la actividad osteoclástica. Entonces aquí tenemos pues un campo de investigación bastante amplio. Y bueno, es importante considerar también que muchos de los fármacos que nosotros utilizamos para los adultos mayores para tratar la osteoporosis frecuentemente tienen efectos adversos que a veces hacen imposible que el paciente tolere el tratamiento, ¿no? Sobre todo los efectos adversos gastrointestinales en algunos casos y en otras situaciones, pues la función renal nos limita para utilizarlos y, por supuesto, los fármacos que tienen carta blanca que tienen carta abierta para ser utilizados en pacientes con deterioro de la función renal generalmente son bastante caros, ¿no? Entonces, pues tener el cannabis como una alternativa para el tratamiento de osteoporosis, pues es algo bastante bueno. Sería. Existen múltiples estudios clínicos que todavía se encuentran, pues, digamos, en camino y algunos otros están terminando. Pero en general lo que se ha observado es que muchos de los cannabinoides nos pueden servir para controlar diferentes síntomas característicos de muchas enfermedades crónicas altamente prevalentes en los adultos mayores. En el caso de la esclerosis múltiple no tenemos la menor duda de que efectivamente existe un beneficio con el uso de los cannabinoides, al igual que en el caso de los síndromes de epilepsia de difícil control. Por supuesto, para el dolor crónico también pues es una alternativa terapéutica bastante noble y eficiente cuando nos estamos quedando sin recursos. Y pues otras líneas de investigación en la que nos encantaría tener como más evidencia nosotros los geriatras, pues es con respecto a otras alteraciones crónicas altamente prevalentes en los adultos mayores, como la situación de la osteoporosis, la osteoartrosis y la fragilidad, ¿no? En el caso de la osteoporosis, bueno, pues nosotros, si hablamos a nivel fisiopatológico y tocamos al sistema endocannabinoide, nos daremos cuenta que todas estas reacciones proinflamatorias que son características de estas enfermedades, pues pudieran modularse muy bien si actuamos directamente sobre los receptores del sistema endocannabinoide, ¿no? Lamentablemente no tenemos tantos ensayos clínicos como para decir que efectivamente hemos demostrado que hay un beneficio para estos pacientes. Pero bueno, por supuesto que sabemos que pues el sistema endocannabinoide está relacionado directamente con la actividad osteoblástica y osteoclástica. Entonces, si pudiéramos tener al cannabis como una alternativa terapéutica, cuando, por ejemplo, nuestros pacientes no toleran adecuadamente los fármacos que frecuentemente se utilizan para osteoporosis, ya sea por síntomas gastrointestinales o por deterioro de la función renal, pues sería algo bastante bueno, bastante benéfico para nuestros pacientes. En el caso de la osteoartrosis, pues además del manejo de los síntomas como tal, disminuir la cascada proinflamatoria que desencadena la degeneración articular,
digo, a nivel fisiopatológico nos lo explicamos más que bien, pero pues sí necesitamos más ensayos clínicos para estar seguros de que podemos aportar un beneficio para nuestros pacientes. No me queda la menor duda de que podremos utilizarlos en este campo clínico y de igual manera yo no me limitaría demasiado en el contexto de un paciente que no tiene pues tantas enfermedades crónicas como para presentar efectos adversos. En este caso, la verdad es que sí me atrevería a utilizar eh, algún derivado del cannabis, sobre todo cannabidiol, para la modulación de estos eventos proinflamatorios que desencadenan la progresión de la enfermedad, ¿no? Y bueno, en el caso de la fragilidad, la verdad es que como lo dije al inicio de esta plática, siempre la vemos como una limitante porque pues sabemos que es un estado de vulnerabilidad y que puede producir que el paciente presente con mayor frecuencia efectos secundarios, ¿no? Pero también la verdad es que la fragilidad se ha definido desde diferentes ángulos y por lo que sabemos pues se caracteriza también por la pérdida de peso, ¿no? La pérdida de masa muscular de nuestros pacientes adultos mayores. Entonces, si de alguna manera con el uso de algún derivado del cannabis podemos mejorar su apetito, pues esto dará como consecuencia a que puedan a través de una vía empezar a ganar masa muscular y que nosotros podamos convertir a pacientes frágiles en pacientes prefrágiles y a los prefrágiles en pacientes robustos. Y entonces, pues esto obviamente cambiaría muchísimo su pronóstico de vida y su calidad de vida también. Por mi parte, esto es todo. Eh, Espero que esta revisión les haya sido de utilidad. Estoy atenta para cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención.